tardes. Buenas tardes, queridos hermanos. Como siempre, es un gran placer darles la bienvenida a la casa del Señor en este su día. Es bueno, agradecemos al Señor por la presencia de Fanny. Esperemos que todo esté bien con su familia, con sus padres, que todo siga bien. Así como también a Rita y a nuestra hermana Cayenne, que crece por días. Es bueno ver que hay un crecimiento físico y seguimos orando también por todos ustedes para que todo siga bien en ese nuevo sitio donde están ustedes, en Bussenby. Una alegría inmensa que puedan estar allá para nosotros. Y a nuestra hermana Katy, a nuestra hermana Nancy, en este día también les saludamos, a nuestro hermano pastor, Romero, y a las chicas. Como siempre digo, es un gran privilegio poder estar todos juntos en la casa del Señor para alabar, para adorarle desde nuestra posición de vasijas rotas, desde nuestra posición de vasijas que estamos todos los días siendo restaurados, siendo modificados, siendo mejorados por el Espíritu de Dios. Así que con ese ánimo propio de estar gozosos, independientemente de las circunstancias, de estar gozosos por el Señor y con el Señor, les invito a que se pongan de pie para tener una oración inicial y luego es nuestra hermana Nancy la que nos dirige en el tiempo de adoración. Oremos. Señor y yo te damos gracias por este tiempo en el que tú has permitido que hayamos una vez más regresado a este espacio en donde nos reunimos, lo tenemos para reunirnos y poder aprender tu palabra, adorarte, bendecir tu nombre y llegar, como siempre, como debemos hacer todos los días, a tus pies. Gracias por cada una de las familias que están aquí representadas. Te pedimos que seas con los que vienen en camino. Te pedimos que seas también que los guardes y que los bendigas, así como aquellos que por una razón o por otra no han podido venir. Que tu manto de amor, de gratitud, de paz, caiga sobre nosotros ahora y siempre. Que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que tú nos perdones por nuestras faltas y pecados, y que, Señor, acepte este tiempo para ti, un tiempo de adoración, un tiempo de ofrenda que sea agradable a ti. Guíanos, Señor, en este tiempo por medio de tu palabra y danos sabiduría para poder comenzar una nueva semana, como siempre te pedimos, sobre todas las cosas, cercanos a ti, pegados a ti, porque separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias por todo, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que nuestra hermana Nancy, ¿verdad?, la que está responsable de la alabanza. Alabamos al Señor con alegría en este tiempo. Que el Señor nos bendiga a todos en esta tarde. Gracias a Dios por su misericordia y su amor. Estamos en este lugar. Amén. ¿Están contentos de poder alabar al Señor y de poder estar aquí? Es bueno que nosotros podamos estar aquí, como dice la palabra del Señor, porque este es el día que el Señor ha hecho para nosotros, para que nos alegremos, que cantemos, que adoremos, le demos gracias al Señor. Amén. Todos los días lo podemos hacer, pero Él nos regaló un día especial para que nos juntemos como iglesia, como sus hijos, y todos unidos podamos bendecir. Si tienen su Biblia ahí con ustedes abierta, les invito a que leamos el Salmo 40, un hermoso salmo cuando David da gracias al Señor por la liberación, por haberle librado de sus enemigos. Vamos a leer el Salmo 40, del versículo 1 al 8. La palabra del Señor dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación
de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, mira a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, decía David al Señor. Con paciencia el Señor le daba la fortaleza para con paciencia esperar su ayuda. Amén. Nosotros también le damos gracias al Señor en esta tarde, bendecimos su nombre. Le damos gracias por su Espíritu Santo, quien es el que nos ayuda a tener la paz, la fortaleza, guía nuestro camino cada día, para que con alegría, con paciencia podamos también bendecirle al Señor, agradecerle, ser fortalecidos en nuestro ser interior para caminar cada día y hacer su voluntad, como decía el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Amén. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor en esta tarde. Les invito a que juntos cantemos con su voz hermosa que cada uno tiene, con sus palmas, démosle gracias al Señor y bendigamos el nombre del Señor. Que su nombre sea alabado hoy en este lugar, que Él se lleve toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor. Te entregamos, Señor, en esta tarde nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones, Señor, todos nuestros pecados. Que traemos a ti, Señor, una ofrenda de nuestros cantos, de nuestro agradecimiento, del fruto de nuestro corazón, Señor. Queremos dártelo a ti. Te pedimos, querido Padre Celestial, que tú seas en esta tarde, Señor, con tu presencia, tocando cada vida, cada corazón. Y que sobre todas las cosas recibas toda la gloria, el honor, la alabanza, y te goces en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias porque estás aquí, como lo has prometido, Señor. Donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás. Y así te alabamos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Amén.
Tú eres todo.
Siempre nos sustentarás como diestra de justicia, Señor. Te bendecimos a ti. Y damos gracias, Señor, porque tu poder y tus maravillas son grandes. En todo tiempo tu fidelidad, Señor, nunca ha fallado y nunca fallará. Que nuestro corazón siempre permanezca, Señor, abrazado en todo tiempo, en todas circunstancias, Señor. Bendito sea tu nombre.
solo nosotros pudiéramos creer en esa grandeza del Señor, cuán grande es, como dice la palabra del Señor, que ni los cielos le pueden contener. Cuán grande es el poder, cuán grandes cosas podemos ver en nuestra vida si creemos a grandeza. Démosle la gloria al Señor, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca cambian sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Digno es el Señor de toda la gloria y el honor. Digno es de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Toda la gloria es tuya, Señor, y te la damos a ti. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote,
tarde yo quiero traer y conversar con ustedes un tema que espero nos ayude a todos y que lo he titulado Cuando la frustración llega, que sobreabunde la perseverancia. Porque no podemos negar y ocultar que el hecho de ser cristianos no nos va a librar de, en algunos momentos, enfrentar por situaciones de frustración. Y yo creo que nosotros debemos buscar tener siempre los argumentos de la palabra que nos ayuden a poder vivir en ese momento y saber en dónde está la solución, cómo podemos llegar, qué debemos hacer como cristianos para que no nos gane la desesperación, sino todo lo contrario, aprender a sobrepasarla. Así que quisiera con ustedes compartir sobre este tema, cuando la frustración llega, que sobreabunde la perseverancia, para así todos tener siempre un referencia en la palabra que nos ayuden a salir de estos momentos cuando lleguen y que nos ayuden a salir siempre victoriosos, confiando en que Dios tiene siempre una solución. Yo quisiera empezar con ustedes leyendo un versículo que me parece que es clave para poder empezar a recoger digamos argumentos bíblicos que nos permitan, que sean útiles para nosotros en estos momentos cuando lleguen. Ese versículo está en Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3 nos regala un consejo que siempre que tengamos situaciones como estas es bueno recurrir a él. Dice Isaías versículo 3 del capítulo 26: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso yo le ponía como título a esta reflexión dominical: cuando venga la frustración, que sobreabunde la perseverancia. Porque dice la palabra que el Señor guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Y la paz es uno de los atributos que más vamos a necesitar en momentos de angustia espiritual, porque las cosas quizás no han salido como pensamos o en el momento que pensamos. Y como cristianos tenemos que aprender a tolerar y a sobrepasar esos momentos, porque van a ser momentos que si no nos cogen preparados, el maligno puede tornarnos y nos puede arrebatar del camino. Por tanto, es importante siempre estar preparado en ese sentido. Y yo, para ilustrar un poco este fenómeno, he seleccionado algunos pasajes de la Biblia, sobre todo que tienen que ver con las vivencias del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto. Cuando sale de la esclavitud de Egipto, ustedes pueden recordar que fueron momentos muy complicados, porque el faraón no dejaba, tuvieron que pasar muchas cosas para que el pueblo saliera, bajo la guía de Moisés y Aarón, y salen de Egipto y salen en el desierto en busca de la tierra, en busca del lugar que el Señor había prometido para ellos. Y yo creo que ustedes coincidirán conmigo en que justamente en ese tiempo el Señor nunca dejó de darle lo necesario a su pueblo para la subsistencia. Y uno de los pasajes interesantes que tiene que ver con este tiempo lo encontramos en Números 13. En Números 13, capítulo 13, Números
ahí en el Pentateuco, capítulo 13, desde el versículo 1, podemos encontrar un pasaje muy interesante que tiene que ver con la ordenanza del Señor en el desierto a Moisés para que enviara 12 personas a explorar la tierra que tenían como destino el pueblo de Israel. Y en el versículo 25 dice la palabra que volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Se pasaron 40 días estas personas conociendo la tierra que el Señor tenía para ellos, y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y les dieron un informe. A ellos y a toda la congregación les enseñaron el fruto de la tierra, o sea, vinieron con ejemplos concretos de lo que allí se cultivaba, y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente hay mucha leche, hay mucha miel, haciendo referencia a que era una tierra fértil, y todo esto es fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac, Amalek, habitan en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la cual hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Y esto es, básicamente, lo presentan como una imposibilidad, diciendo al final: y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Esta es una historia muy interesante que nos pone en relieve el primer problema que tiene que ver con que a veces minimizamos la promesa de Dios, la promesa que Dios tiene para con nosotros, y muchas veces nosotros mismos somos los causantes que nos frustremos, porque esta gente, este pueblo escogido por Dios, estaba recibiendo en el desierto evidencias de que estaban siendo guiados por Dios mismo hacia un lugar que evidentemente es una tierra próspera, porque así ellos mismos reconocen. Cuando llegan, independientemente de que den ese informe, justamente al final realzan mucho más el problema, en lo que hacia a sus ojos es el problema que tiene que ver con la dificultad que sería derrotar a esas personas para poder conquistar aquel lugar. Ven cómo de alguna forma sus sueños de poder conquistar aquella tierra de leche y miel quedan frustrados por la imposibilidad directa de ser tan buenos soldados como los que allí habitaban. Y esto es interesante porque el Señor tenía un plan para el pueblo. El Señor les demuestra a ellos que ese sitio era un sitio bendecido, era un sitio fértil, y que Él les iba a dar ese sitio. Y ese era el sueño que tenía el pueblo de Israel: dejar de vagar en el desierto, dejar de ambular como una tribu nómada y asentarse. Y ese sueño era también la voluntad de Dios. Pero ese sueño se frustró en la medida en que ellos, cuando analizaron la situación del contexto, dejaron de confiar en Dios lo suficientemente para que les diera la victoria ante aquellas personas que de verdad eran mejores guerreros. Era una realidad, eran mejores guerreros, tenían fortificaciones, tenían armas, tenían mejor alimentación, no estaban deambulando en el desierto bajo el sol, estaban mejor organizados. Pero Dios tiene un plan. Y cuando nosotros nos desviamos del plan que tiene Dios, que lo vemos en nuestras vidas, que lo sentimos, que estamos siendo testigos de ese plan, y nos desviamos por el miedo que puede causar en nuestras vidas, quizás
un determinado fenómeno que sea práctico, una verdadera realidad de la vida, porque es así como pasaba con estos hombres. Se dieron cuenta de que eso eran gigantes, de que ante ellos parecían langostas. Por tanto, ahí es cuando se empieza a tronchar esa confianza que debería ser imperecedera para con el Señor. Y es que debería, pero a veces no, porque la vida es así. Esta historia nos demuestra que muchas veces, aun cuando estamos haciendo lo que Dios quiere, puede pasar que nuestros ojos se aparten de la confianza del Señor y empecemos a concentrarnos en lo que vemos, en la realidad, y empecemos a tenerle miedo a esa realidad sin pensar que Dios es mucho más fuerte. Y cuando es su voluntad, eso ocurre. Y con el pueblo de Israel pasó eso. Pasaron de ser esclavos, de ver cómo Dios los salvó de la persecución egipcia de una forma milagrosa. Tuvieron la experiencia, esa generación de la que estamos hablando, tuvo la experiencia cercana de cruzar el Mar Rojo, de ver el Mar Rojo abrirse, de ver un mar abriéndose en columnas y ellos pasando por el lecho marino. Y cuando pasaron todos, ver cómo el ejército del faraón quedó completamente enterrado, sumergido en las aguas del Mar Rojo. Y vieron cómo el Señor los iba dando alimentación diaria, lo que necesitaba para el día a día. Y aún así, llegó el momento en que, estando cerca de su premio y comprobando, porque los espíritus lo comprobaron, comprobando la grandeza del terreno que tenían, desconfiaron de que podían tenerla al final. Y es que a veces pasa que, aunque no nos demos cuenta de eso, las frustraciones en nuestra vida como cristianos, aun cuando estemos en plena comunión con el Señor, vienen justamente del lado de nuestras debilidades como personas. Cuando empezamos a desconfiar que el plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Cuando eso ocurre, empezamos a maximizar los obstáculos, incluso verlos más grandes de lo que realmente son. Y eso nos lleva a pensar que no lo lograremos. Y ahí está la primera causa que nosotros debemos siempre intentar evitar. Incluso cuando lleguen nuestras vidas, tenemos que recordarnos de esto siempre, intentar no ser como el pueblo de Israel y decir: si es tu voluntad y tú me estás llevando a ese lugar, yo voy a seguir perseverando. Por eso decíamos al principio que cuando aparezca la frustración, tiene que sobreabundar la perseverancia. Y de alguna forma esto fue lo que hicieron Josué y Caleb. Ustedes recuerdan lo que dice Caleb aquí. Calmó al pueblo y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda alguna la conquistaremos. Josué y Caleb fueron los dos únicos espías que regresaron comprendiendo que, independientemente de las dificultades, ellos iban a ganar. Y lamentablemente el 80%, 10 de 12, no lo vieron así. E influyeron mucho más en la población que estos dos, lamentablemente. Pero lo que quiero decirle a ustedes es que ahí está el secreto primero para evitar las frustraciones. Es que cuando nos encontremos delante de los obstáculos, que son reales, siempre confiar más en la palabra del Señor que en nuestras mismas fuerzas. Lo que decía el otro día, en la debilidad hay poder. Cuando entendemos que para sobrepasar un obstáculo debemos humillarnos delante de Dios y seguir confiando en Él, independientemente de las circunstancias, ahí hay poder. Por tanto, ahí está el primer punto. Tenemos que evitar, básicamente, sentirnos vencidos antes de intentarlo, sentirnos frustrados por el simple hecho de ver que el problema puede ser muy grande en nuestros ojos. Porque si Dios está con nosotros, está guardándonos en perfecta paz con Él, podemos lograrlo. Y más adelante, esto se traduce justamente en una situación de revuelta espiritual del pueblo de Israel. Si usted sigue leyendo un poco más adelante en Números 20, dice la palabra que en el primer mes del año toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cádiz. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera,
la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con nuestros hermanos? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni aguas para beber. No están hablando de la tierra prometida, están hablando del desierto por el que estaba pasando. Y es que a veces la vida nuestra es básicamente un espejo de lo que le pasó al pueblo de Israel, de estas vivencias. A veces nos encontramos en circunstancias complejas, difíciles, hasta el punto en que a veces podemos cogernos a nosotros mismos, cuestionar por qué dejamos la zona de confort, independientemente de que la zona de confort significara esclavitud o significara una vida diferente. En el caso del pueblo de Israel significaba esclavitud, pero podemos llegar al punto de decir: ¿por qué estamos aquí? Si antes estábamos mejor, aun cuando estas personas no estaban realmente mejor, porque eran esclavos, porque estaban sufriendo en demasía y porque básicamente podían ser explotados por el pueblo egipcio, y Dios los liberta de eso. Pero en ese momento de estrés, en ese momento de que no ven que se concreta su sueño, no ven que se concreta lo que están buscando, caen en la desesperación, caen en la frustración. Y esa es otra de las cosas que a veces nos puede ocurrir como cristianos, otra de las causas que puede llevar a que nos frustremos y a que podamos incluso a veces rebelarnos delante de Dios. Y es que nos desesperamos en el camino de la promesa, hacia la promesa que Dios nos ha hecho. Y al desesperarnos en ese camino, podemos correr el riesgo de perder toda esperanza y pensar que no tomamos la mejor decisión e incluso cuestionar a Dios. Porque este cuestionamiento a Moisés y Aarón era un cuestionamiento a Dios, porque Aarón no fue quien decidió, ni Moisés, que decidieron sacar al pueblo de Israel, sino que era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel se fuera de Egipto. Y ese cuestionamiento era un cuestionamiento directo al Señor. Y a veces nosotros mismos podemos cogernos en esas mismas ideas, de cuestionar a Dios, porque estamos en una especie de limbo. No estamos como quisiéramos estar o como planeamos estar en ese momento. En nuestra mente a veces las escalas del tiempo de nuestros sueños ocurren con una dinámica y a veces después en la vida no ocurren así. Y ahí es cuando ocurre esa especie de disociación entre nuestros sueños, el momento en que debe ocurrir y la realidad, nos frustramos, como lo ocurrió al pueblo de Israel. Se cansaron de pasar trabajo, se cansaron de caminar, de ver que no llegaban a su destino. Y entonces Moisés y Aarón, como dice la palabra, se apartaron del pueblo, fueron al tabernáculo, rostro en tierra, y allí llegó la presencia gloriosa del Señor, y le dijo el Señor a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a la comunidad y a sus animales. Estaban desesperados por la sed, estaban desesperados por la situación, no veían cómo se iba a concretar el sueño de poder llegar a la tierra que ya días antes habían descrito como muy buena los espías. Y bueno, estaban rebelándose contra Dios, estaban frustrados, y en su frustración la forma en que lo asumieron fue rebelarse contra Dios. Vamos a ver todos los eventos que puede ocasionar a veces rebelarnos contra el Señor, aun cuando Él puede entender que no nos sentimos del todo bien, y por eso debemos evitarlo. Y este es un buen pasaje para complementar eso, porque vamos a ver todo lo que sucedió a consecuencia de no tener paciencia y no tener capacidad de confiar en el Señor independientemente de las circunstancias. Y bueno, Moisés hizo eso, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó Moisés, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros,
Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Y esa fue una de las consecuencias más duras de esta historia de rebelión, y que a veces nos puede ocurrir a todos como líderes espirituales, como padres en una casa, cuando a veces tenemos una responsabilidad y no somos lo suficientemente fuertes para implementarla, porque tenemos una responsabilidad para con el Señor y no somos lo suficientemente fuertes para mostrar la santidad del Señor, como les decía el Señor a Moisés y a Aarón. El Señor les dijo: ustedes han sido testigos de lo que yo soy con el pueblo. Yo puedo entender que haya diferentes grados de espiritualidad en el pueblo, pero ustedes son los líderes y ustedes tenían que haberse encargado de mostrarle con su fe que estamos en este tránsito y que en este tiempo las cosas ciertamente son difíciles, pero yo tengo un futuro glorioso para ustedes. Y esa rebelión, en ese momento, cuando el pueblo de Israel le exigió a Moisés, interpeló a Moisés y a Aarón de que por qué los había sacado de Egipto para vivir, padecer en el camino mucho más de lo que padecían, aun cuando no era verdad, porque tenían alimentación, porque tenían agua, porque eran libres, a diferencia de cuando estaban en Egipto. Esa frustración de no llegar a la tierra prometida en el tiempo que estaban pensando y en el tiempo que a lo mejor su cuerpo les decía, porque a veces pasa. Y es que es normal que a veces es lógico cuando después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, poniendo empeño en las cosas, y vemos que las cosas no se dan cuando pensamos que podrían darse, eso nos destruye espiritualmente, como destruyó al pueblo de Israel. Y es que siempre digo, no somos robots, somos personas de carne y hueso, y el Señor entiende nuestra debilidad, pero también entiende y quiere que nosotros confiemos plenamente en Él. Como decía Isaías, el Señor guardará en perfecta paz a aquel que su corazón en ti persevera. El Señor necesita ver esa perseverancia siempre, porque es lo que les dice que nosotros estamos confiando plenamente en Él, independientemente de las circunstancias. Y el pueblo de Israel, en esta rebelión, básicamente, por lo que le pasó a Moisés y a Aarón, que fue un gran sueño truncado. Imagínense ustedes, Moisés y Aarón tenían la promesa clara de que iban a entrar a la tierra prometida, y su falta de liderazgo apropiado justamente les hizo perder esa oportunidad y solo la vieron de lejos. Eso no quiere decir que Moisés y Aarón no fueron a la presencia del Señor cuando murieron. Simplemente el Señor entendió que era necesario cambiar de liderazgo para seguir enseñando a su pueblo en el momento adecuado. Y por eso otra persona es el que toma las banderas para entrar allí. Pero lo más interesante de esta historia es que debemos ser muy cuidadosos cuando estemos pasando momentos en los que estemos como el pueblo de Israel, en la mitad de nuestra salida con nuestro destino, en la mitad de nuestra salida de la promesa con la promesa en sí misma. Porque justamente esos van a ser los momentos en que realmente las bendiciones que pudiéramos realmente estar construyendo por nuestra fidelidad, nosotros mismos las vamos a ir destruyendo. Y pasó por la falta de liderazgo efectivo de Moisés y Aarón, que su sueño de entrar a la tierra prometida se vio frustrado porque no fueron capaces de tomar la decisión adecuada y de guiar con fe a su pueblo. Y no lo digo yo, lo dice el mismo escritor del Pentateuco en Números 20:12. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que ustedes no confiaron lo suficiente, pudieron haber confiado, pero no lo suficiente, en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán ya a la tierra que yo les doy. Es importante que tengamos siempre en mente que tenemos determinadas tareas delante del Señor y por las que tenemos que responder. Y los momentos difíciles como estos son los que nos van a nosotros a
a permitir demostrar realmente cuánto estamos creyendo de verdad en Dios y cuánto somos capaces de ser buenos administradores de los dones y de las tareas que nos ha dado. Como pasó en aquella historia, en aquella parábola de los dones, cuando el Señor entrega dones y después chequea la capacidad de cada una de las personas para administrarlos. Y eso es una cosa que tenemos que tener siempre presente, sobre todo en los momentos difíciles, que tienden a frustrarnos porque no estamos obteniendo las cosas en el momento o en el tiempo que nuestra mente lo definió. Y en ese momento tener mucho cuidado para evitar caer en estas situaciones, en estas rebeliones, que lamentablemente, por mucho que nos rebelemos delante del Señor, por mucho que les demos perretas de mala crianza, como hacen los niños pequeños, eso no nos va a traer la bendición. La bendición no la traen las perretas de mala crianza. La bendición la trae la confianza y la perseverancia en Dios. Y créame, no es fácil. No es fácil perseverar en el Señor. No es fácil si nos ponemos, y ahí es donde está justamente el secreto de nuestra felicidad como cristianos. No es fácil para cualquier persona sobreponerse a momentos difíciles, a momentos en los que quizás la vida no esté yendo de la forma en que queramos que vaya, de la forma en que la hemos visualizado. Quizás no está yendo en ese sentido, pero para nosotros los cristianos ahí es donde tenemos que afianzarnos más y tenemos que sacar la casta de la salvación que hemos heredado en Cristo Jesús. Esos son los momentos críticos de nuestras vidas. Si somos capaces de vencer ahí, lo que viene después será mucho mejor. Y yo quiero resaltar esos momentos porque esos son los momentos que nos definen. Y los momentos en que, cuando no estemos pasando por medio de ellos, tenemos que prepararnos para responder de la forma que hace falta responder para mantenernos en el camino como Dios quiere. Y yo no dejo de reconocer que pasar por momentos frustrantes siempre son causa de deterioro espiritual, son causa de depresión. Y entiendo y entendamos que podemos deprimirnos, podemos sentirnos mal, podemos sentirnos sin fuerza para hacer las cosas, podemos sentirnos sin fuerza incluso para creer o para seguir confiando. Pero ahí es donde se decide muchas veces el sueño, la promesa, lo que el Señor tiene para con nosotros. En esos momentos de lucha espiritual, en esos momentos en los que nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerzas, allí, en dependencia de cómo reaccionemos, se define la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque en medio de toda esta historia hay personas que sí se mantuvieron firmes y que sí se mantuvieron con la mirada puesta y claramente puesta en el Señor. Y el ejemplo en esta historia nos lo trae el mismo Josué, que fue uno de esos espías que llegó allí a la tierra, que junto a Caleb se dieron cuenta de que había obstáculos, pero que eran solubles, que se podían resolver porque Dios estaba con ellos, y vinieron con ese mensaje de fe a Moisés: sí podemos hacerlo. 2 de 12. Y Moisés, y Josué y Caleb, pero sobre todo tenemos cierto nivel de referencias históricas sobre Josué, estuvieron en estos momentos. Y imagínense ustedes una persona que llegue como José o Caleb, que estén inspirados completamente y confiando completamente en la palabra de Dios, y que por la falta de confianza de muchos, ellos que sí confiaron, no iban a ver inmediatamente tampoco la tierra prometida. Es como cuando nos encontramos en la situación en que pagan justos por pecadores. Y esa es otra de las circunstancias que a veces pueden hacernos sentirnos frustrados. A veces es que las expectativas, como pasaba con el pueblo de Israel, en su ceguera espiritual, las cosas no ocurren a la velocidad que queremos. Pero otra puede ser
que pasa con muchas personas es el hecho de que a veces sentimos que estamos haciendo las cosas bien, que nos esforzamos, que estamos cubriendo nuestra vida espiritual, que estamos confiando en Dios plenamente y por alguna razón o por otra, el sueño, la expectativa se troncha y no va en el momento que queríamos. Y a veces pasa que reconocemos que no tiene incluso ni que ver con nosotros, pero ocurre y estamos en medio de esa vivencia. Bueno, esa era la situación de Josué. Personas que habían creído, personas que sabían que podían derrotar al pueblo de Israel, al pueblo de las tierras, al pueblo de Jericó, a la tierra, a los hombres que habitaban la tierra que era la promesa para Israel. Pero eran parte de la comunidad del Señor y tuvieron que empezar a aprender a vivir con eso para no rebelarse. Y no se rebelaron nunca. La Biblia nos demuestra que no lo hicieron nunca. Pero lo que quiero primero que todo es apuntar ese espacio. No debe ser fácil para ese tipo de personas que sí hace las cosas como Dios quiere, que se comporta como Dios quiere, y que a veces las cosas se dilatan por cosas que no están completamente asociadas o dependientes de ellos, o son dependientes de ellos. Y lo que nos demuestra la palabra y lo que nos demuestra la vida es que ahí, siempre en medio de situaciones como esas, aunque hay muchas personas que no responden de la forma que Dios quiere, sí se puede responder de la forma que Dios quiere. Y el ejemplo de Josué es un ejemplo de ese tipo, que nos demuestra que no es imposible para nosotros, hombres y mujeres, pecadores, vasijas rotas, enfermos de este hospital espiritual, hacer las cosas como Dios quiere en medio de circunstancias complejas, cuando la mayoría hace lo que Dios no quiere. Y eso no significó que Josué iba a tener en ese momento una promesa especial, iba a ser sacado de ahí para él mismo, conociendo en la ruta de la tierra prometida, conociendo cómo llegar, sabiendo cómo podía estar allí. Él podía haberse disparado de forma independiente, podría haber salido solo a vivir mejor que los israelitas, aquellos que no habían confiado. Pero no, porque Josué sabía que no era su plan, era el plan del Señor. Porque la individualidad de Josué era la más importante. Josué entendía que el plan del Señor era el más importante que su situación. Y la Biblia nos demuestra que Josué fue un caso atípico de ese momento de falta de fe, de rebelión, de frustración del pueblo de Israel. Porque Josué justamente hizo lo que nos decía Isaías: perseverar en el Señor. Porque guardará el Señor en perfecta paz aquel cuyo corazón en Él persevera, porque en ti ha confiado. Y Josué confió en el Señor. Y Josué fue guardado en lo que es la solución para esos momentos de desesperación espiritual, cuando las cosas no están saliendo como las teníamos planeado. ¿Y sabes qué cosa es? Paz. Aunque parezca difícil de entender, ahí está la solución para cada uno de estos días difíciles que pasamos cuando las cosas no van como queremos, o cuando las circunstancias son más complicadas de las que pensamos merecer. Porque ahí está el secreto de la perseverancia, en que vamos recibiendo paz día a día de parte del Señor. Y eso es claro porque si ustedes recuerdan, el tiempo en que justamente el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, se multiplicó muchísimo por la rebelión del pueblo. Si usted coge hoy mismo y busca en Google Maps la distancia entre Egipto y el lugar donde estaba la tierra prometida, y más o menos le dice al Google Maps que le diga en cuántos días se puede llegar caminando, como estaban haciendo ellos, usted sabe en cuánto tiempo se podía llegar de Egipto cruzando el Mar Rojo a la tierra en una semana. Usted hoy se puede ir a Egipto y en una semana, guiándose por Google Maps, puede llegar. Cambia más corto. Pero obviamente en aquel tiempo no había Google Maps. Pero vamos a asumir que la distancia era recorrible en poco tiempo. El pueblo de Israel tenía que tener paciencia por poco tiempo. Que a ellos se les pareció una inmensidad.
después de haber tenido mucho tiempo de esclavitud, ese tiempo, que hoy puede ser una semana, porque uno sí que lo pasa a Google Maps, pero en aquel tiempo no había nada, la gente se guiaba el pueblo de Israel se guiaba por la columna de fuego por las noches, que los guiaba, había señales, y tenían su Google Maps en el Señor, y eso te llevaba un tiempo prudencial para llegar al lugar, y después conquistarlo, porque hoy usted puede ir de Egipto a Israel caminando, pero no tiene el problema de fajarse con los que están allí para la tierra. El pueblo de Israel iba en tono de conquista. Y todo eso lleva tiempo para planificar cosas, para practicar las estrategias. Y el pueblo de Israel no fue capaz de esperar lo suficiente, como a veces nos pasa a nosotros. A veces el problema de todo, y lo repito, está en que no somos lo suficientemente pacientes para esperar en la palabra de Dios. Y esa falta de paciencia puede convertirnos en rebeldes sin causa, en rebeldes que perdamos una determinada bendición. No ni siquiera la bendición de la vida eterna, porque Cristo pagó por nosotros, pero determinadas bendiciones personales que tienen que ver justamente con nuestra vida o con el propósito que ellos tienen. Y si nos rebelamos de forma irreverente con el Señor, perdemos lo más grande, que es la salvación. Pero Dios siempre está ahí para resumarnos. Estamos claros de eso. Pero lo que me llama siempre la atención de esta historia del pueblo de Israel en el desierto, con las frustraciones que fue enfrentando, es que nos demuestra que siempre es posible, que para nosotros como raza humana, siempre es posible tomar el camino adecuado. Josué, hombre, es la muestra de que es posible, de que en medio de situaciones complicadas, dejarnos llevar por lo que hace la mayoría es lo más fácil. Pero siempre es posible hacer delante de los ojos de Dios lo que a Él le agrada. Y eso tiene un impacto, aunque a veces no lo entendemos, tiene un impacto importante en que nos frustremos o no. Porque cuando empezamos a aceptar la voluntad de Dios, empezamos a buscar de ella, de Dios todos los días, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que las cosas suceden de la manera mejor para nosotros, en el tiempo de Él, entonces empezamos a entender que en el momento preciso la voluntad de Dios se materializará en nuestros sueños y empezamos a luchar contra la desesperación, así, orando y perseverando en la promesa que Dios nos dio por encima de todas las cosas. ¿Qué fue lo que hizo Josué? Desde el principio se dieron cuenta de que era posible llegar a ese lugar. Desde el principio, en medio del momento tormentoso que vivió el pueblo de Israel, se mantuvieron en una posición bien clara, y fue justamente Josué después el encargado de llevar y de conducir al pueblo delante del Señor a la tierra que había prometido, después que pasaron 40 años en el desierto, a una generación nueva. No estamos hablando del mismo Josué que vio, que fue como espía, estamos hablando de un Josué 40 años más viejo, una generación completamente nueva, pero que aprendió la lección de que cuando uno no persevera en el Señor y tiene confianza en el Señor, a veces el tiempo que está definido para algo se puede multiplicar, del modo que a veces ni siquiera vamos a ser partícipes de una bendición que estaba hecha para nosotros. Y eso tenemos que tener mucho cuidado para evitarlo, porque en la desesperación, en la falta de fe, en la falta de confianza, se pueden ir muchas bendiciones. Y nos dejamos llevar por la frustración que a veces nos toca, nos lleva y nos pone a pasar momentos difíciles, un día o dos, pero tenemos que ser capaces de batallarla con la palabra. Y la palabra nos dice que la solución para esos momentos es perseverar en el Señor, porque de esa forma tendremos paz, y con paz podemos sobrepasar cada una de las circunstancias. Yo creo que fue lo que tuvo Josué, para poder aguantar, perseverar 40 años de un sueño que se dilató, de un sueño que debió pasar en un momento determinado, que estaba ahí mismo, pero la falta de fe les impidió llegar a completarlo, y eso se dilató por 40 años. No estamos hablando de una semana, no estamos hablando de un día, no estamos hablando de 10 años, estamos
una persona tuvo que seguir esperando para concretar ese sueño. Y cuando llegó su momento, se concretó de la manera más espectacular del mundo. Si ustedes buscan un poco más adelante, yo quiero, primero que todo, leer los primeros 9 versículos del libro de Josué para que entendamos la visión que le daba el Señor, cómo estaba Josué posicionado delante de Dios y qué significó para Josué perseverar delante de Dios, como la minoría, pero perseverar en la confianza de Dios. Dice Josué 1: aconteció después de la muerte de Moisés que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos. Es el tiempo, este es el momento, llegó la hora. Yo he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Había una promesa clara, y ven cómo esa promesa se dilató, porque el pueblo de Israel se dejó aturdir mucho más por sus frustraciones y por sus deseos de tener las cosas en el momento adecuado, que por seguir confiando en el Señor de forma indefinida. Y dice la palabra: esta tierra yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Fíjense cómo el Señor vuelve a reanimar el pacto de conquista con Josué, el hombre que perteneció a la minoría, que creyó siempre y que se mantuvo firme por más de 40 años, esperando. No tomó la decisión de decir: yo estoy cansado, paso 40 años aquí sin ver el resultado, haciendo las cosas como he pensado que están bien, y me cansé. Josué no se cansó. Josué tuvo la valentía suficiente para no cansarse, para perseverar en el Señor siempre. Y eso le trajo como consecuencia positiva que hubo una reanimación del pacto hacia con él. Y dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a desamparar ni te dejaré. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí está la esencia personificada en esta restauración del plan. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Nuestra misión como cristianos es no desmayar, independientemente de las circunstancias, independientemente de que las cosas no estén saliendo como queramos. No podemos desmayar, porque cuando desmayamos nos apartamos de la gracia de Dios, nos apartamos, aunque no queramos, de la gracia de Dios. Y puede ser difícil a veces no tomar la decisión de no desmayar, porque a veces lo que te pide el cuerpo cuando las cosas no te salen como tú quieres es desmayar, es tirarte, es la depresión te quiere completamente embuir. Pero ahí está el secreto de la victoria, en no desmayar, en confiar plenamente en el Señor, como dice Isaías. El Señor guardará en perfecta paz a aquel en cuyo corazón en el Señor persevera. Y eso significa no desmayar. Perseverar significa no desmayar. Por eso yo decía al principio, cuando la frustración llega, como título, la perseverancia tiene que sobreabundar.
es difícil, es doloroso espiritualmente, pero ahí está la clave del éxito, en no desmayar. Y Dios se lo ratifica de forma muy clara a estas personas. Le dice de forma muy clara: no puedes desmayar, Josué. En este tiempo en el desierto me has demostrado que no puedes desmayar. Y ahora vienen tiempos más complicados. No creas que ahora es que todo está empezando. Y estaba empezando ahí porque ellos estaban en ese momento intentando empezar la conquista. Jehová le estaba diciendo: has pasado tiempo en el desierto, ya no eres tan joven, te has mantenido firme, pero ahora, cuidado, porque ahora es que todo empieza. Y es importante que sigas sin desmayar. Para nosotros los cristianos, esa comprensión de seguimiento, esa comprensión de que aun cuando pensamos que ya todo está hecho, que todo está alcanzado, muchas veces es el comienzo de la verdadera batalla. Y es importante mantener las fuerzas y es importante mantener el foco. Y fíjense cómo el Señor le dice a Josué, en esta locución a Josué, le dice tantas veces: esfuérzate y sé valiente. Le está diciendo: no va a ser fácil, Josué, pero yo estoy contigo. Así como estuve con tus padres, estaré contigo. Pero tienes que esforzarte, pero tienes que seguir demostrándome que tú crees en mí por encima de todas las cosas. No le dijo: ya te voy a premiar por tus 40 años en el desierto con fe, dándote las cosas y dándote las cosas con mucha tranquilidad. Le dijo: no, seguirás teniendo que esforzarte, pero yo estaré contigo. Y yo quiero terminar en esta tarde leyendo justamente muy rápido la historia, o recordando, porque ustedes lo pueden encontrar en Josué 6, pero recordando esa primera victoria que tuvo Josué y que tuvo el pueblo de Israel, y que demuestra que el plan de Dios es perfecto, y el plan de Dios, cuando es tiempo de ocurrir, ocurre de la manera en que nosotros minimizamos el gasto energético de la vida. Y yo creo que esta conquista, la conquista de Jericó, muestra justamente eso. Nos muestra a un pueblo de Israel que no se sentó a esperar cómo se iban a caer las murallas de Jericó. Para nada. Había una ordenanza clara, había una forma de conquistar, había que rodear día por día aquella muralla, había que exponerse, como muchas veces he dicho aquí, a el fuego defensivo, porque en las murallas medievales habían espacio para los arqueros, para las personas que echaban aceite caliente, para que los defensores de la muralla tiraran piedras grandes, porque si ustedes han visto muchas películas saben cómo se conquistan los castillos. Venía el ejército invasor y ponía escaleras, y eso costaba muchas vidas, porque había arqueros en la muralla, tiraban piedras, tiraban aceite caliente, y en la muralla de Jericó era muy reconocida por su fortaleza. Y el Señor le dice: tienes que ir a darle la vuelta a esa ciudad todos los días, con el arca, con los sacerdotes, con los que tocan la trompeta, y todos los días tienes que dar la vuelta. Pero el séptimo día tienes que dar la vuelta 7 veces. 7 veces. El Señor estaba probando hasta qué punto el pueblo de Israel había realmente tomado la palabra de que había que esforzarse, de que había que ser valiente. Había que ser muy valiente para hacer eso. Había que ser muy valiente para exponerse a una muralla acorazada. Y como ustedes recuerdan, y lo pueden leer después en este espacio de Josué 6, al final del séptimo día, cuando se tocaron las trompetas, luego de la séptima vez que se pasó que se le dio la vuelta a la ciudad de Jericó, cayeron las murallas sin, como decía Pablo, hacer cosas contra la guerra, sin darle ningún golpe. Dios entendió que el pueblo de Israel tenía que demostrar que había cambiado, que era capaz de entender y capaz de demostrar que iban a perseverar independientemente de las circunstancias
para alcanzar la palabra de Dios. Esto fue una prueba de perseverancia para el pueblo de Israel. Una prueba de que por 7 días había que confiar, había que hacerlo. Y no era una estrategia de guerra. El Señor no les dijo, no les indicó una estrategia de guerra como se hacía en aquellos tiempos, evitando el suministro de agua, cortando la fuente de agua a la ciudad para que esas personas de la ciudad por la sed decidieran a destiempo abrir la ciudad o escasez de alimentos, como pasaba, aunque se apertrechaban en las ciudades para eso. No, fue una estrategia completamente antihumana, en la que el pueblo de Israel se exponía, en la que el pueblo de Israel tenía que mostrar que tenía fe en Dios. Y eso es lo que el Señor nos va a pedir muchas veces. El Señor nos va a pedir, nos va a mostrar estrategias que pueden ser descabelladas para nosotros, pero lo que nos está es justamente evaluando nuestra capacidad de creer en Él, de esforzarnos, de perseverar en Él, independientemente de las circunstancias. Y yo creo que, como le decía al principio, la solución para estos momentos en donde llegan las frustraciones de nuestras vidas porque las cosas no salen como queremos, porque las cosas no se dilatan, y eso nos puede convertir en rebeldes, nos puede convertir en personas que nos aislemos, en personas tristes, en personas completamente deprimidas, como consecuencia de no tener las cosas en el momento que pensamos, o a veces porque vemos que nos sacrificamos mucho por algo y nos mantenemos firmes confiando, pero se siguen sin dar. En ese momento es importante regresar en nuestra mente a la posición de humildad que debemos tener siempre delante del Señor. Esa posición que nos ubica a los pies de Dios, que nos tiene que enseñar a arrodillarnos sabiendo que todo es por su voluntad y todo lo que tenemos es por su gracia. Como decía hace 2 domingos pasados, tiene que empezar a bastar con su gracia. Y solamente eso vamos a lograrlo cuando aprovechamos la debilidad, el poder que hay en la debilidad, el poder que tiene que ver con acercarnos más a Dios, y sobre todas las cosas, perseveramos en el Señor. El secreto está en perseverar. El secreto para poder sobreponerse a los momentos duros de la vida está en perseverar en el Señor. No perseverar en tus propias fuerzas, no perseverar en una persona, no perseverar en las promesas de una persona. Está en perseverar en tu relación con Dios, en la relación diaria con el Señor, en esa que te va a dar paz, diariamente paz, que te va a permitir encontrar la paz en medio de un momento difícil como ese, cuando las cosas no te salen como tú quieres. Pero en vez de darle la espalda a Dios, reconoce que lo que tienes que hacer es arrodillarte y tener paciencia. Y ahí está el secreto de la felicidad diaria, independientemente de los momentos difíciles, en tener paciencia. La paciencia que nos permite orar todos los días, aún desde la intimidad del dolor, porque va a ser normal que nos sintamos mal cuando las cosas no vayan como queramos, aún desde la intimidad del dolor. Dale a Dios gracias porque te está dando paciencia. Porque dice Isaías que Él te va a levantar y te va a fortificar, dándote paz en medio de esa turbulencia por la que puedes estar pasando, cuando los sueños no se te están dando de la manera que tú quieres o que yo quiero que se te den. Hay que perseverar en esos sueños desde la humildad, cuando reconocemos que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y de todos nuestros sueños y de todas nuestras cosas. Que las actitudes de rebeldía no nos llevan a nada bueno. Que las actitudes de rebeldía nos alejan del Señor y nos alejan de la promesa. Que las actitudes de rebeldía, como las perretas de mala crianza que puede dar un niño pequeño cuando quiere el teteo, cuando quiere la leche, cuando quiere la comida, no nos acercan a Dios. Dios no se acerca a nosotros cuando tenemos esas actitudes de rebeldía porque demuestran arrogancia. Es como que creemos que Dios
Dios haga las cosas porque si no me separo de Él. No. A nosotros la vida o sea, sería mucho más complicado y peor separarnos de Dios. La consecuencia de separarnos de Dios sería mucho más complicada que para nosotros, para Dios mismo. Porque Dios no necesita de nosotros. Dios se acerca a nosotros por amor, como parte de su creación. Pero nosotros sí necesitamos mucho de Dios. Cuando tenemos que evitar, cueste lo que cueste, tenemos que evitar esas actitudes que nos van alejando del plan de verdad. Y aun cuando a veces el plan se dilate, tenemos que comprender que ahí en esa dilatación del plan, en esa dilatación del sueño, ahí está Dios con nosotros trabajando. Y eso está ocurriendo por alguna razón. Pero hay que aprender a tener paciencia. Y yo creo que ahí está la clave del éxito. Para Josué el tiempo de 40 años es un tiempo sustancialmente largo, pero Josué pudo ver el fruto de su perseverancia. Lo vio y fue un líder que se mantuvo siempre, como Dios le pidió, sujeto a su palabra. No fue perfecto. Moisés también fue tremendo líder. Y todos los líderes humanos que hemos visto y la palabra nos muestra, han tenido sus momentos de clarificación espiritual, de gran sabiduría espiritual, en sus momentos de oscuridad. Pero lo importante es que nosotros aprendamos de ellos para tratar de pasar, cuando estemos por esos momentos, pasar con la experiencia que la palabra que ellos mismos nos traen. Y va a ser mucho más para nosotros. Lo lograremos en algunas ocasiones, en otras no. Y no quiero que tampoco se sienta mal porque en determinados momentos no sea capaz de lograrlo. Siempre vamos a poder regresar al Señor y pedirle disculpas. Pero quiero que entendamos que el secreto es tan simple como perseverar. Cuando las frustraciones llegan, perseveremos. Cuando las frustraciones llegan, cuando las cosas no van como queramos, perseveremos en el Señor. Allí está la clave para ser dichosos y felices. Recuerden que separados del Señor nada podremos hacer. No te escudes en las justificaciones de que has hecho las cosas bien por mucho tiempo y que las cosas no te salen. Cuando eso venga a tu mente, recuerda a Josué, que lo hizo bien por mucho tiempo y se pasó 40 años esperando por lo que pasó aquel día de rebelión con el pueblo de Israel. Pero eso no lo milanó, eso no lo convirtió a él en una persona que le diera la espalda a Dios y que tomara su rumbo con sus manos. Él, con humildad, aceptó el propósito del Señor como parte del pueblo de Israel. 40 años después, tuvo su momento de gloria. En la vida hay cosas que pueden venir así con el tiempo y llegarán. Hay otras que incluso aparecen sin que tú te la propongas y aparecen. Y hay otras que nunca se dan. Pero tenemos que tener toda la humildad del mundo para entender que todo lo que pasa en nuestras vidas, mientras estamos en comunión con el Señor diaria, en humildad y en paz, está ocurriendo porque es lo mejor para nosotros desde la perspectiva, desde la sabiduría de Dios. Así que si en este día estás preocupado por muchas de estas circunstancias que hoy te están quitando el sueño, que hoy están haciendo de tu vida diaria complicada porque no ves cómo se va a resolver tu problema, porque te has mantenido mucho tiempo luchando por algo que ves que hay veces que estás cerquita y cuando crees que lo vas a tener en tus manos, se te va. Yo quiero que recuerdes que el secreto está en perseverar. Por mucho que no puedas, por mucho que te sientas completamente destruido espiritualmente, persevera en tu relación con el Señor. Persevera en la comunión con el Señor. Porque Jehová guardará en perfecta, y fíjense cómo dice la palabra, como el profeta Isaías dice, en perfecta. Aquí no estamos hablando de una paz incompleta.
paz a aquel en cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y experiencias, yo creo que todos tendríamos muchísimas, además de la experiencia de Josué. Me viene a la mente ahora una muy clara con Rita. Después de 20 años, recibió una noticia muy alentadora con el tema de su casa, que no se lo imaginaba. Porque así pasa. Los tiempos del Señor siempre son perfectos. Pero Rita perseveró en paz con el Señor, y ahí estuvo su resultado. A lo mejor Rita no ha perseverado en otras cosas, pero es normal, es la vida. A lo mejor yo no he perseverado en otras cosas, pero es normal, en la vida. Tenemos que intentar perseverar la mayor parte del tiempo, porque ahí está la victoria. Cuando lo hacemos, se ven los resultados. No te sientas deprimido en este día. Si te sientes mal, acércate al Señor, descansa en el Señor. Quizás acuéstate, descansa espiritualmente también, pero levántate con nuevos brillos, sabiendo que tu corazón, si está con el Señor, está en perfecta paz. Y estás en el lugar adecuado, demostrando que el Señor has confiado. Así que cuando venga la perturbación espiritual, cuando venga la frustración porque las cosas no te salen como quieres, no te rebeles. Que sobreabunde la perseverancia, que sobreabunde la paciencia, y con ello va a sobreabundar la gracia. Ahí está el secreto. No es fácil, no es fácil, no es fácil hacerlo. Pero si nos ponemos de rodillas delante del Señor, lo vamos haciendo día a día. Pero ahí está el secreto. El secreto de nuestra felicidad está en estar siempre cerca de Jesucristo, confiando en nuestro corazón en Jesucristo, a Dios, y entendiendo que todo lo que pasa ocurre porque tiene un propósito en nuestras vidas. Así que no te desanimes, no te tortures espiritualmente, porque quizás hoy estás menos deprimido que un poco más deprimido que ayer. No, siempre hay chance para intentar perseverar en el Señor. Ahí está el secreto de nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. No están por acá nuestra hermana Rita, disculpen, Katy, para el tema de la ofrenda, nosotros, pero bueno, podemos enfrentar, como siempre decimos, es para el mantenimiento de la obra en la tierra. El Señor no necesita de nuestro dinero. El Señor no, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ofrendamos de nuestro corazón para el mantenimiento de la obra en la tierra, sin obligaciones, voluntario, y siempre, obviamente, el Señor le agrada el de adorar a Él. Así que les invito ahora a ofrendar de forma voluntaria. Por acá está la caja, y bueno, no tenemos acceso a la música ahora, pero bueno, hagámoslo con alegría, cantando desde nuestro corazón. Así que el Señor nos bendiga en esta tarde. No sé cuál es la combinación. A lo mejor Fanny la puede poner.
al Señor en un momento hasta que se acabe la oración, dándole gracias por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Tenemos que reconocer que independientemente de las dificultades por las que estamos pasando, el Señor siempre está haciendo la obra en nosotros. Este es un tiempo en que le digamos al Señor en esta intimidad de la oración con Él. Agradezcamos por todo lo que ha hecho. Presentemos una vez más nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y que enfrentemos nuestra vida, que es lo que quiere. El Señor no le interesa el dinero, le interesa nuestra vida. Y no para esclavizarnos, sino para liberarnos, para que comprendamos que de la mano de Él, la vida, independientemente de las circunstancias, nos va a ir bien. Vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a lograr las cosas que Dios quiere que hagamos en su voluntad. Cuando te sientas cansado, no seas bonito, no es bonito. Tengan amigos que están cansados y agotados, que Dios los puede hacer descansar. Ahí está la solución, en que perseveremos en el Señor siempre, que nos acerquemos a Dios. Y eso es lo grande de la canción, que traigamos nuestros problemas y entendamos que ahí está la solución. La solución no está en la rebeldía, la solución no está en reconocer que dando herramientas de mercaderes, Dios nos va a dar lo que queremos. La solución está en acercarnos a la humildad, al trono de la gracia, en vivir de la paz que Dios nos da, sabiendo que es la única forma que tenemos para vivir el día a día en medio de tantas situaciones complicadas. Que las cosas que no están yendo como yo estaba pensando hace un año, hace dos, hace 6 meses. Si tus sueños se están dilatando, no te preocupes. Sigue confiando en el Señor. Sigue poniendo tus sueños delante de Dios. Sigue confiando en la palabra que te dio cuando te dijo que iba a darte tu tierra prometida. No te desesperes, no te desanimes, porque la solución está más cerca de lo que tú te imaginas. A veces, después de una larga carrera, tenemos la tendencia justamente allá a cansarnos cuando ha pasado mucho tiempo de la carrera de maratón. Pero ahí está el secreto, que a veces lo hacemos cuando estamos muy cerca de la meta y no somos capaces de darnos cuenta de eso. Así que yo te pido una vez más que cuando estés pasando por un momento difícil, cuando las cosas no te estén yendo como tú quieras, vas a pensar, recuerden que puedes estar muy cerca de la meta. Como le pasaba al pueblo de Israel, estaban muy cerca de la tierra prometida. Así que no te canses, porque la meta puede estar ahí al otro lado de la esquina, porque la meta puede estar ahí a 200 metros. Ahí es cuando tienes que sacar ese combustible de los campeones que creen en el Señor y tu carrera terminará. Recuerda que esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Tenemos que aprender a administrar nuestras fuerzas y el secreto está en administrarlas siempre de la mano de Dios. Yo te pido que ahora oremos en esta tarde, dándole gracias a Dios por todo y también que tengamos unos minutos antes de yo seguir orando en el que tú, cada uno de nosotros, nos acerquemos a Dios en la intimidad de este silencio, nos acerquemos a Dios una vez más y expongamos nuestra vida, expongamos nuestros problemas y aprendamos a sentir ese apoyo que Él nos da cuando ya no podemos más. Así que allí, desde tu intimidad, ora al Señor
y después yo me uniré a ustedes en una oración final antes de terminar. Así que aproveche este tiempo para llegar delante de Dios con humildad y mostrarle tu corazón a ese Dios que siempre está ahí para aceptarte tal cual estás. Ora desde tu puesto, presenta tus problemas y persevera en Dios. Señor Dios, en esta tarde, cada uno ha llegado con humildad delante de ti. Una vez más, haciendo uso de la palabra que nos dice que podemos, todas las veces que queramos, llegar delante de tu presencia, al trono de la gracia, y presentarte nuestra vida, tal cual estamos, nuestra vida a ti, Señor. Cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras desilusiones, nuestros desencantos. Y queremos poner esos problemas delante de ti, desde la humildad de aquellos que reconocemos que solamente tú tienes la sabiduría y el poder para hacerte cargo de nuestras vidas y para poder hacernos entender que las cosas llegan en tu tiempo. Desde esta intimidad, la oportunidad que tenemos de estar junto a ti, sin intermediarios, porque Cristo rompió el velo del templo y ya podemos acceder a tu lugar por su sangre en la que creemos que se derramó sobre nosotros. Venimos a mostrarte, a vaciar nuestra alma, a mostrarte nuestros deseos, a mostrarte nuestras frustraciones y a decirte, Señor, aquí estamos para, como Josué, seguir perseverando en ti y seguir, Señor, confiando en que la victoria está mucho más cerca de lo que esperamos. Queremos desechar todo rastro de desesperación, todo rastro de desesperanza, todo rastro de falta de confianza en lo que tú nos has prometido. Y sobre todas las cosas, insistimos en que sea de acuerdo a tu voluntad, porque tu voluntad es mucho mejor que nuestros sueños. Así que si logramos que las cosas se hacen de acuerdo a tu voluntad, van a ser de la mejor manera en que podamos recibirlas nosotros. Y una vez más te doy gracias por cada uno de los que hemos llegado hasta acá. Te pido que tú bendigas a cada uno de las familias representadas, que tú, Dios mío, como siempre haces y nos has demostrado, tomes en cuenta nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras debilidades, y que tú nos sigas auxiliando y nos sigas fortificando en este tiempo para seguir entendiendo que tú estás con nosotros, que tú estás guardándonos en perfecta paz, porque estamos perseverando en ti, porque hemos confiado en ti y porque sabemos que nada en este mundo se escapa a tu gloria, a tu poder, a tu voluntad. Una vez más te pido por cada una de las familias que están aquí representadas, que tú los sigas guardando y que tú, Señor mío, sigas haciendo la obra que empezaste desde el día en que nos llamaste a tu camino y que nos sigas perfeccionando para ti. Somos tus vasos quebrados que necesitamos cada día restauración y fortificación, Señor. Gracias por este tiempo que hemos tenido, gracias por tu palabra que nos demuestra que siempre estás ahí, independientemente de las circunstancias, y que en ti hay soluciones para cada uno de nuestros problemas. Tenemos un Dios que es más grande que los problemas. Tenemos un gran Señor que es más grande que cualquier obstáculo. Así que, como decían Josué y Caleb,
mira, vamos a conquistar la tierra, vamos a conquistar nuestros sueños, porque tú nos has prometido que tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite que tengamos una semana en paz. Te pedimos que tú seas con los enfermos. Te pedimos que tú seas con las personas que están sufriendo en este momento por diferentes causas. Por aquellos que están desolados espiritualmente porque piensan que sus problemas no tienen soluciones. Por aquellos que se encuentran completamente deprimidos pensando en que la vida ya no les dará más oportunidad. Señor, glorifícate en medio de todos nosotros y que tu gracia sea siendo visible en cada una de nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de todo mal, protégenos y danos tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les invito, como siempre digo una vez más, tenemos la actividad el próximo domingo a las 5 de la tarde. Quedan todos invitados. Les deseo que tengan una muy buena semana y, como dice la palabra, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros hoy y siempre. Como dice la palabra en Números 6:24, yo creo que con esta bendición sacerdotal que nos regala la palabra, debemos terminar en este día. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, hermanos. Jesús, tenemos que estar a las 4, domingo próximo. Siempre,